Filipenses capítulo 3 versículo 4. Filipenses capítulo 3 versículo 4. Filipenses capítulo 3 versículo 4. Dice la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor, versículo 4. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, decía él, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como perdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para agradar a Cristo, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino por la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Y esos 3 versículos son supremamente especiales para la vida del creyente. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, dice el apóstol, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El apóstol Pablo está colocando a través de la palabra una verdad asociada a lo que debe representar en la vida del creyente la vida o la muerte. Nosotros venimos tratando desde hace ya algunos meses un tema asociado a la muerte y el estado intermedio. Es lo más correcto y lo más conveniente que un cristiano debe pensar sobre la vida o la muerte. ¿Qué es lo más natural, lo que un creyente debe pensar? Porque una cosa es la que piensa el mundo de la muerte. Y tenemos a toda la humanidad en un mismo pensamiento, pensando sobre unas cosas determinadas y otros pensando sobre otras. Pero en el creyente debe haber un sentimiento, debe haber un pensamiento que tiene que hacer eco. ¿Cuál es? Cuando nosotros vemos la muerte de nuestro Señor Jesucristo y vemos cada una de las cosas puntuales que lo llevaron a su muerte, como lo fue el castigo infligido por algunos de los judíos cuando le abofeteaban, cuando fue llevado delante del pueblo y todos exigieron que liberaran a Barrabás injustamente, cuando posterior a ello vemos a Jesús siendo latigado, golpeado por nuestros pecados, cuando fue puesto con una corona de espinas sobre su cabeza innecesaria, cuando fue agredido y puesto la parte superior de la cruz en sus espaldas, amarrado, y llevarlo caminando durante 3 kilómetros camino al Calvario, y la única ayuda fue la de un hombre que se llamaba Simón, que le ayudó a medio cargar un poquito ese Pablo grandísimo que Jesús tenía en sus espaldas, para luego llegar frente a la cruz y terminar crucificándolo y clavando sus manos y clavando sus piernas. Y cada uno de esos detalles
definitivamente pueden producir en la vida del creyente una tristeza innecesaria, pero una tristeza por los detalles que llevan a Cristo a la muerte. Inclusive la lanza que atraviesa su costado era innecesaria, pero lo hicieron, y cuando la lanza traspasa, nosotros al escuchar cada una de estas palabras, pues nos conmovemos de ver el castigo infringido. Cuando vemos las últimas palabras del Señor, pues nosotros sufrimos más escuchando esas tristes palabras, casi que desconsuelo de Jesús allí estando en la cruz del Calvario, y ver cómo los fariseos y los judíos aún se burlaban de Jesús pidiéndole que clamara y clamara. O sea, la burla no se acababa. Y Jesús pasó por toda la humillación, por todo el peso de la miserableza como fue llevado, porque fue muerto de una forma vil. Muchos próceres de la patria murieron de una forma más consciente. Puestos en el patíbulo, dispararon y lo mataron como murió la pola. Apunten, listo, fuego, esos murieron más dignamente. Pero nuestro Señor Jesucristo pasó por momentos muy fuertes y muy duros. Cuando nosotros nos conmovemos al escuchar de la forma como murió nuestro Señor Jesucristo, muchos tenemos dolor. Y si nos ponemos a ver esas películas de Semana Santa y eso, cuando latigan al Señor, eso hace que suene el rejo y eso usted se siente conmovido. Y cuando usted ve la muerte del Señor con dolor y con tristeza, está errando al blanco, completamente. Porque eso que usted ve que parece complejo y difícil es el amor de Dios. Eso que usted ve que parece que fuera innecesario, que parece que no se debió haber hecho para el reino de los cielos, era necesario. La palabra de Dios dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, casi que prácticamente para que fuera pasado por un molino, de la forma como nuestro Señor y Salvador fue pasado. Y fue necesario que cada cosa que allí pasó, pasara. Pero cuando nosotros vemos con dolor esta situación, estamos faltando a la verdad con respecto a la Escritura. Porque lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario no es para que usted sienta tristeza, sino para que usted sienta gozo. Lo que hizo Él en la cruz del Calvario por usted y por mí no es para que añada tristeza, sino lo que hizo Él en la cruz lo hizo para que usted y yo fuéramos salvos. Y la salvación debe producir buenas nuevas, gozo. A nadie la salvación puede producirle tristeza, agonía, desesperación. Le pasó a los alemanes después de la Segunda Guerra Mundial, cuando veían mayor parte del castigo infringido en la cruz del Calvario, trajo libertad. Eso fue lo que hubo en la cruz del Calvario. Pero los discípulos de Cristo no veían la muerte de nuestro Señor Jesucristo como algo doloroso. Definitivamente aquellos que estuvieron allí esos 3 días cuando Cristo fue crucificado y llevado y con la piedra grande en aquel lugar, en aquel sepulcro, definitivamente la tristeza los embargó, la tristeza los dividió, la tristeza hizo estragos en la vida de ellos. Las lágrimas corrían, el llanto corría, y ustedes saben cómo son los sepelios y cómo los entierros, y este no era para más, nada más ni nada menos sino la muerte del Cordero. Así que sería muy normal encontrar que quienes tuvieron que sufrir esos 3 días después de Cristo estar muerto fueron momentos angustiosos y momentos muy duros, pero todo se acabó porque el dolor se fue cuando Cristo resucitó. Y el que estaba muerto, de entre los muertos se levantó. Así que la tristeza que embargaba a aquellas personas que vieron a Cristo morir, desapareció al verle resucitar de entre los muertos. ¿Por qué al creyente le produce tristeza, dolor o angustia escuchar esos relatos bíblicos de cómo sufrió y padeció en la cruz del Calvario? Luego no resucitó. Luego no estaba comiendo con sus discípulos. Si resucitó al 3er día, nuestra tristeza no es que Él haya muerto. Nuestro gozo primario es que Él haya resucitado. Esa es la victoria no solo de Cristo,
sino también es nuestra victoria. La mayor victoria que tenemos nosotros, no haber fue conquistado la luna y haber puesto la bandera norteamericana en toda la luna. La mayor victoria de la humanidad no fue Cristóbal Colón, habiendo descubierto América y haber colocado la bandera española sobre tierra caribeña. La mayor victoria de la humanidad la hizo nuestro Salvador cuando se levantó de entre los muertos y vive para siempre. Es la mayor victoria de la humanidad porque venció la muerte. Esa es la mayor victoria, venció la muerte. Y cuando resucitó, habernos traído libertad, por cuanto éramos esclavos de nuestros delitos y pecados, y no merecíamos más sino la perdición y la condenación eterna. Pero haber resucitado de entre los muertos nos trajo vida y vida en abundancia, y nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Ese es el gozo del creyente. Cuando los discípulos de Cristo podían ver a Cristo, ardía un fuego en su corazón tan grande que no importaba lo que tuviera que pasar, que no importaba lo que tenía que venir, que no importaba lo que tuviera que suceder, no importaba nada, no importaba el hambre, no importaba la soledad, no importaba el encierro, no importaba la persecución. ¿Cuántas mujeres se quedaron viudas por la persecución que hubo en Jerusalén? ¿Cuántos niños se quedaron huérfanos a causa de la persecución infligida por los judíos a los cristianos nacientes en tierras palestinas? ¿Cuántas madres no tuvieron que sufrir el dolor de perder a alguien? ¿Cuántos no perdieron hasta su propia vida en boca de leones a causa del evangelio? Pero lo que para nosotros hoy en día es un sentido de tristeza y de lamento, para ellos era un gozo. Para ellos era un gozo dar su vida por Cristo. No era un lamento, no era un llanto, no era un trabajo y no era una carga. Porque el evangelio no es una carga, porque el evangelio no es un peso. El evangelio es libertad y son buenas nuevas. Muchos de nosotros vemos el evangelio como un peso en nuestras vidas que no nos deja volar. ¿Cuántos no quisieran volar alto y lejos, lejos? Y lo único que se los impide es ¿qué? El evangelio. ¿Cuántos no quisieran revolcarse en el pecado? ¿Cuántos no quisieran volver a una discoteca, amanecer en un billar? ¿Cuántos no quisieran volver a encontrarse con su exnovio? Pero el evangelio se los impide. Y muchos repudian el evangelio por lo que el evangelio les impide hacerlo. Muchos se acuerdan de sus noches de borracheras y las extrañan. Muchos se acuerdan de sus cientos y miles de amores que tuvieron allá en el mundo y los extrañan. ¿Saben algo, mi querido hermano? El evangelio son buenas nuevas de salvación. Eso lo entendían los misioneros, eso lo entendían los cristianos del primer siglo. No podían comprender su vida estando fuera de Cristo. No podían comprender su vida apartado del evangelio. Y si tenían que morir y dar su vida por el evangelio, la daban y la entregaban con gusto. Ahí está la historia de Policarpo, un hombre anciano al que buscaron los romanos para asesinarlo, porque fue el que heredó, si no fue la iglesia de Corinto, fue la iglesia de Éfeso, muertos muchos de los discípulos. Y Policarpo, cuando lo tomaron los romanos, le decían: niega a Cristo, niega a Cristo. Y Policarpo decía: Cristo a mí nada malo me ha hecho. 82 años llevo caminando con él y nada malo a mí me ha hecho. ¿Por qué voy a negarlo? Le costó la vida. Y cuando lo pusieron frente a las fieras y le decían a Policarpo: niegue a Cristo para que salve su vida, Policarpo dejó sus cadenas y empezó a caminar en dirección a las fieras, porque no le tenía miedo a la muerte. ¿La razón cuál era? Se iba a encontrar con Cristo. Y cuando lo vieron decidido a ir delante de la fiera, lo cogieron, lo amarraron en un palo, en una hoguera, y lo amarraron y le echaron aceites y le dijeron: Policarpo, niega a Cristo, te quemamos. Y ya Policarpo decía: mi Cristo no me ha hecho nada malo para negarlo. Y lo ardieron y lo pusieron a arder en fuego. Y teniendo cómo bajarse de ahí con solo negar a Cristo,
No lo hizo. ¿Y sabe por qué no lo hizo? Porque amaba con todo su corazón a Jesucristo. Porque había un fuego que ardía en su corazón para salvación. ¿Sabe algo, mi querido hermano? Abraham se hubiera bajado de ese palo. Porque cuando Abraham vio que su vida estuvo en peligro, le dijo a su esposa: di que eres mi hermana, porque si no me van a matar. Y cuando ya ese rey estaba casi que en la noche nupcial con la esposa de Abraham, Dios le dijo: ni la toques, porque si la ten cuidado de tocarla, porque es la mujer de Abraham. Y ese hombre fue y le dijo a Abraham: ¿tú por qué me mentiste? Casi me acuesto con ella. ¿Por qué me mentiste? Y lo hizo 2 veces, cuidando su vida. David se hubiera bajado de ese palo. La razón, cuando David fue perseguido por Saúl, corrió y fue a tierra filistea. Y estando en tierra filistea, se hizo pasar por alguien que tenía problemas mentales. Y dice que hasta babiaba en la barba, le escurría de babas, haciéndose pasar por loco. ¿Cuál era la razón? Tenía miedo de su vida. Y como tuvo miedo de su vida, tuvo que huir a tierra filistea. Y lo hizo 3 veces. Jonás, cuando Dios le dijo: ve a Nínive, ¿sabe qué hizo Jonás? Se fue a una dirección contraria. Si Jonás hubiera estado puesto en ese palo, hubiera negado a Cristo y se hubiera bajado. Pero había algo en el corazón de esos discípulos para entregar sus vidas, y si era necesario, hasta la muerte, por amor a Jesucristo. Había un fuego que no se apagaba en el corazón de estos discípulos. Un fuego que ardía intensamente, un fuego que ardía apasionadamente, ardía con toda la intensidad en sus corazones, y todo era por amor a Jesucristo. Tengo que decirles, mis queridos hermanos, que muchos de nosotros somos como una estufa a gas, que muchas veces está apagada y la encendemos es cuando queremos. Y muchas estufas a gas están a bajo fuego. Y hay muchos cristianos que tienen la llama pequeña, y muchos tienen la llama esfumada, y muchos tienen esa llama ya inclusive apagada. Y nosotros los cristianos somos como esas estufas a gas que encendemos es cuando necesitamos. El fuego del Señor tiene que permanecer en el corazón de la vida del creyente, esté donde esté y delante de quien esté. No tenga miedo de predicar a Cristo. No se avergüence del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. No sienta miedo delante de sus compañeros de trabajo de decir que es cristiano. No tenga miedo de llevar la palabra de Dios, porque es el mayor de los secretos a los corazones. No tenga miedo de hablarle a sus clientes. No tenga miedo de predicar a cuantas personas se crucen, de llevarle la palabra a un niño, a un anciano, a una familia. No tenga miedo del Evangelio en su corazón, que el Evangelio arda como una llama. Cuando Moisés estaba delante de la zarza, veía que la zarza ardía, pero no se consumía. La rama no se consumía, y Moisés decía: pero ¿qué es este fuego que consume la llama pero no la quema? Eso debe ser el corazón del creyente, una llama que no se apaga y una llama que no se esconde. Dice la palabra de Dios que ustedes son la luz. Y allá no estamos hablando de un bombillo ni de un bombillo LED, estamos hablando de una vela, o estamos hablando de algo que generaba combustible, fuego. Y dice que una luz no se pone debajo y se esconde en lo que nadie lo vea, sino que es puesto en un lugar alto, y estando en un lugar alto dice que da luz y alumbra toda la casa. Esa es la vida del creyente. Amén. Es luz en medio de las tinieblas. Es una luz que tiene que brillar donde quiera que vaya. Porque a veces vamos donde nuestros tíos y apagamos la llama. A veces vamos a nuestros trabajos y apagamos la llama. A veces nos vamos para la universidad y apagamos la llama. Y cuando ya estamos a 2 cuadras de llegar a la escuela dominical, la volvemos a encender. Eso es lo que pasa con el creyente, que no es permanente, que no es constante, que no es insistente, sino que tiene una fe variable. Muchos de los discípulos, dice Juan 6:66, volvieron atrás. Cuando Jesús los exhortó en la palabra, Juan 6:66 dice: y muchos de sus discípulos volvieron atrás y no querían caminar más con Jesús. O sea, su llama se extinguió, su llama se apagó. Segunda de Timoteo, cuando Pablo habla de Demas: Demas me ha abandonado y se ha ido al mundo, se ha ido a Tesalónica, amando más a Tesalónica, amando más el mundo.
Además se le apagó la pequeña llama. Pero les voy a decir algo. Cuando Juan estaba en la isla de Patmos, cuando Juan estaba siendo echado en aceite, su llama ardía más. Cuando tenía las ampollas en su cuerpo, quemaduras de segundo y tercer grado en su cuerpo, la llama ardía más. Cualquiera se hubiera retirado, pero Juan permaneció. Lo que está diciendo el apóstol Pablo a través de la escritura, que es algo que debemos entender. Pablo dice en el versículo 5, dice, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, y en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, y en cuanto a la justicia, que es la ley, irreprensible. Quiero hacer una introducción de quién era el apóstol Pablo, para que Pablo se describa en este capítulo de la forma como lo hace. El apóstol Pablo está hablando de las mayores de sus glorias y las mayores de sus hazañas. Yo siempre utilizaba una frase que decía, el hombre se mide por sus activos. Siempre solía decirlo, el hombre se mide por sus activos. Cuánto tiene, cuánto hizo en la vida y a dónde alcanzó a llegar. Esto es lo que está haciendo Pablo. Pablo está colocando una mini biografía tratando de explicar quién era. No se les olvide que estamos asociando la importancia del concepto de la vida y la muerte en la vida del creyente. Y el apóstol Pablo dice, yo fui circuncidado al 8º día, lo que significa que era un judío de judíos, obediente a la ley mosaica. Luego dice, del linaje de Israel. No se le olvide que quién era el linaje de Israel, nada más ni nada menos que el pueblo de Dios. Él podía decir, yo no soy gentil, yo no soy griego, yo no soy romano, yo soy ¿qué? Él podía decir, yo soy israelita, o sea, yo soy escogido hijo de Dios, porque ¿quiénes eran los israelitas? Los hijos de Dios. Él podía decirle eso a los romanos. Un judío podía sentir desprecio por un romano, por el simple hecho de él ser judío y ellos ser romanos. Ellos sentían eso que sentían los alemanes, que eran la raza aria. Eso era lo que sentían los israelitas, que ellos eran muchísimo mejor al lado de un romano y un griego. Y saber que los romanos sentían lo mismo de los judíos. Lo mismo que sentían los judíos por los romanos, que era desprecio, era lo mismo que sentían los romanos por los judíos, desprecio. Y él podía decir, yo soy, así con ese pecho inflamado, del linaje de Israel. Luego dice, de la tribu de Benjamín. O sea, haga de cuenta que las demás tribus se mezclaron entre otras naciones y culturas donde iban, pero dos permanecieron intactas, Judá y Benjamín. Y él podía decir, yo no soy un mezclado, como nosotros los queridos y amados colombianos, todos mestizos. Tenemos sangre española y sangre indígena. Y unos que porque tienen ojos claros sienten que son un poquito más españoles que los nativos indígenas. Y otros que son más morenitos y bajitos se sienten más indígenas que españoles. Y andamos en esa lucha. Y los que son monos o claros dicen, ay sí, tengo el español. Y los que son con ojos ambos criollos, no, yo vengo, andamos en esa lucha. Pero todos somos mestizos. Y tenemos una tatarabuela bien indígena, que si usted la viera hoy en día ni la saludaba, sino la desprecia. Todos nosotros tenemos una abuela re indígena, una tatarabuela, mejor dicho, súper indígena, que si a ustedes la mostraran, muchos nos bajarían de la desilusión tan grande, patirrajada. Y verla ahí toda indígena y ustedes vean, muy probablemente hasta su bisabuela no lo sabía. Mis queridos hermanos, ese era Pablo. Pablo presumía de la sangre no contaminada. Pablo presumía de sus raíces de Benjamín, de Judá. Él presumía, y ellos eran todavía un poquito en la escala de Israel, estaban en el pináculo, en la parte más alta de Israel eran ellos, porque ellos se sentían únicos. ¿Usted qué apellido tiene? ¿Usted se siente orgulloso de su apellido? Los López, los Rodríguez, los Gutiérrez.
Yo de apellido Fierro, dice mi mamá, y donde hay un fierro tiembla la tierra. Usted se siente orgulloso, los cadena. Usted se siente orgulloso de su apellido. Y se siente orgulloso. Usted va a otro país como hacen los argentinos o los norteamericanos, que se sienten orgullosos de tener izada su bandera a toda hora y se sienten orgullosos de su nacionalidad. Pobrecitos, cuando entiendan que ya no hay judío ni griego, porque al cielo no vamos a llegar por nacionalidades. Organícese, los de la Argentina primero, van primero. Los uruguayos irían últimos y los venezolanos, mejor dicho, de cola. Menos mal no vamos a entrar al cielo en orden alfabético. Mis queridos hermanos, ¿y cuánto sentimos ese orgullo? ¿De dónde venimos y quiénes somos? Eso es lo que espera el apóstol Pablo. Pablo dice, esa era mi gloria. Mi gloria era tener sangre genuina y no haber contaminado la tierra con nuestra sangre y otros pueblos y naciones. Eso es lo que está diciendo ahí. El apóstol Pablo también está diciendo, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. Cuando ustedes escuchan la palabra fariseo, ustedes entienden un hipócrita, un doble moral. Ustedes entienden de una persona que un fariseo es un engañoso, una persona en la que no se puede confiar. Pero en el tiempo de Jesús, eso no era un fariseo. Un fariseo era una persona instruida en la palabra, en la ley mosaica. Y tenía puestos honorables, honoríficos dentro de la nación. Porque al tener la interpretación de la ley era como usted tener un abogado caminando todos los días con usted. Era como tener un notario, como tener un juez de la república que impartía justicia por el conocimiento de la ley. Tener, no se le olvide que él venía de la escuela de Gamaliel, o sea, lo que significa que el apóstol Pablo podía gloriarse en muchísimas instancias de su vida de ser mejor que los demás. El apóstol Pablo podía presumir de una educación privilegiada. Hagan de cuenta que no es lo mismo un estudiante de la CUN que un estudiante del externado. Pero ¿qué es un estudiante del externado al lado de un estudiante de Harvard? Aquí hoy que es que soy del externado, de los Andes, de la Javeriana, y allá están los de la Harvard o los de Oxford diciendo ¿qué es la Javeriana? Mientras que todos los de la Javeriana sí saben qué es Harvard. Pero pregúntenle a un estudiante de Harvard y el externado, ¿y el qué? Con dificultad saben dónde queda Bogotá, con eso les digo todo. Pero él presumía. ¿No han visto los títulos universitarios que el de los Andes se siente más que el de la Nacional? Pobrecito. Gracias a Dios al cielo no entramos por títulos, sino más de uno ya nos hubiéramos quedado fuera de esa herencia. Gracias a Dios al cielo no entramos por apellidos, si no los Uribe entrarían de primeras. Mi querida familia, de eso presumía el apóstol Pablo, de todo lo que tenía y de todo lo que era, de la escuela de Gamaliel, la mejor escuela formativa, teológica que había en su entonces. Esa era la presunción de lo que presumía, el apóstol Pablo delante de su generación. Él era el primero. ¿Y saben qué dice? Luego dice la palabra, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia. ¿Saben qué decía el apóstol Pablo? Yo perseguía a la iglesia, lo decía con orgullo. ¿Cuál era la razón? Él sentía que estaba haciendo justicia. Él sentía que era el látigo de Dios, la mano de Dios con respecto a los rebeldes cristianos. Y él dice con orgullo, yo fui perseguidor de la iglesia. Significa que para él era una gloria coger una cristiana de las mechas y trasteársela y metérsela a la cárcel. Él se gozaba de hacer eso. Él se gozaba de entregar a muchos cristianos a la cárcel y que fuera aplaudido cuando un cristiano moría y moría apedreado en la presencia de Pablo. Eso era un orgullo que a él lo inflamaba. ¿Saben algo? A nuestros queridos soldados colombianos los volvieron mercenarios, porque resulta que aquí empezó un tiempo en el que daban incentivos cuando o daban de baja a un guerrillero o recuperaban un fusil. Y nuestros mercenarios, como les daban vacaciones, plata o ascenso, nos salían como locos buscando guerrilleros y fusiles. Y fue tanto el abuso de esa situación que empezaron a cometerse horrores como falsos positivos por la ambición y la codicia y por los ascensos militares. Esos son los falsos positivos. Y por salir a vacaciones, porque los mandaban de vacaciones. Imagínense uno disfrutando con la familia en Cartagena a costillas de matar a un inocente. Eso pasaba en este país y los felicitaban por los logros. Aquí tuvimos un capitán del ejército, mi
mi hermano John, y él nos decía, mi ascenso, estaba esperando un ascenso, pero me mandaron para un área y como no dimos de baja guerrillero ni recuperamos fusiles, me tienen detenido en mi ascenso. O sea, en este país se ascendía por ese tipo de obtenciones o reconocimientos. Eso le pasaba al apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice en la escritura, yo era perseguidor de la iglesia, pero no se olvide que él está sintiendo orgullo de que es circuncidado de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos y judío. O sea, él está diciendo con orgullo, yo perseguía a muchos cristianos y a mí me aplaudían por él. Yo perseguí, llevé gente a la muerte. Yo estuve presente en la muerte de muchísimos inocentes y eso lo inflamaba el de orgullo, porque el apóstol Pablo sentía que era en la corrección, el látigo, la mano de Dios justiciera sobre la vida de los impíos que se supone que eran los cristianos, y el apóstol Pablo se sentía orgulloso de eso. Cuando hablaban del apóstol Pablo no estaban hablando de cualquier persona, estaban hablando de una institución con reconocimiento dentro de la nación. ¿Y sabe qué dice la escritura? Para el colmo de manos, perseguidor de la iglesia. Y en cuanto a la justicia, que es la ley, irreprensible. Solamente imagínense que este hombre es capaz de decir con el orgullo inflamado, con respecto a la ley soy irreprensible. O sea, ¿sabe qué significa eso? Que no había nada en el Antiguo Testamento que él no cumpliera para que lo pudieran señalar. Con respecto a la ley era irreprensible, se las sabía todas. O sea, ese señor era una institución. ¿Saben algo? Ese señor utiliza una palabra acá que es supremamente delicada, que es irreprensible. Dice la palabra, los requisitos para los obispos, dice, el que anhela obispado, buena cosa desea, pero es necesario que sea irreprensible, o sea, que no tenga señalamientos, que nadie lo pueda señalar, que nadie tenga que decir, él a mí me debe, yo lo vi aquí que el día con tal cosa, esa persona dice eso allá afuera, pero en la casa es otro, de él nadie podía decir nada. Porque él dice, yo era con respecto a la ley irreprensible. Les voy a poner un ejemplo. Yo voy a nombrar algunas palabras y usted me va a decir con la manito levantada, tranquilo, me va a decir quién las tiene. Si usted no las tiene, tranquilo, déjela abajo, ¿listo? Mas los frutos del Espíritu son amor. ¿Quién tiene amor? Amén. Gozo. ¿Quién tiene gozo? Amén. Paz. ¿Quién tiene paz? Paciencia. Una de las claves de mi computador era paciencia y yo la citaba de mala gana. Paciencia. Benignidad. ¿Usted es bueno con todos? Bondad. Cuando su mujer le llama la atención, sale toda la bondad suya. Fe, mansedumbre, templanza frente al pecado. Miren, mis queridos hermanos, ¿les cuenta cuánto nos hace falta? Si tenemos 2, no tenemos 3. Si tenemos 3, no tenemos 4. Y el que tiene 4 ya prepara el que viene por usted porque se va para el cielo. Y son 8. ¿Sabe algo, mi querido hermano? Mire cuán reprensibles somos nosotros. Cuántas cosas nos hace falta a nosotros. Mire, muchos pastores, se supone que los requisitos son el que anhela obispado, buena cosa desea, pero es necesario que sea irreprensible, marido de una sola mujer, que no sea codicioso de ganancia deshonesta, sí, y una serie de cosas. Mire, cuando sacan muchas veces a los pastores, primero no miran los requisitos a ver si los tiene para sacarlo. Muchas veces los sacan y en el camino llenan los requisitos. Muchos de nosotros somos reprensibles y tenemos errores de los cuales nos pueden señalar nuestros hijos, nuestra mujer, nuestros vecinos, un compadre, un jefe o un amigo, y nos puede señalar. ¿Sabe qué dice el apóstol Pablo? Con respecto a la ley, irreprensible. Miren con quién estamos hablando y mire de quién estamos hablando. Estamos hablando de un hombre que podía decirlo en una carta, ese era yo. Pero hay algo bastante particular que sucede en la escritura una y otra vez. Es algo que usted tiene que aprender en la escritura.
Cristo vino a invertir la realidad. Cristo vino a invertir, a cambiar o darle otro valor a los valores que había dentro de la sociedad. Ayer en el ayuno que tuvimos en la iglesia, compartí una palabra con respecto a las bienaventuranzas, Mateo capítulo 6. Y yo les decía, las bienaventuranzas fue invertir la balanza. Hagan de cuenta, una balanza es equivalente cuando hay dos pesos iguales. Pero usted quite uno de los pesos y la balanza se va a desequilibrar, ¿sí? Jesús vino a hacer eso. Jesús vino a invertir, dice que Él vino a enseñar, dice y les enseñaba. Él no vino a recordarles nada. Jesús no vino a recordarle a las personas lo que dijo Confucio, lo que dijo Buda, que son antes de Jesús. Él no vino a recordarle nada a la humanidad. Él vino fue a enseñar. Y Jesús vino a enseñar cosas que dentro de la sociedad eran difíciles de comprender. Ese mismo principio se está aplicando aquí en la palabra. Él dice, bienaventurados los mansos, bienaventurados los que lloran. Diga usted, ¿quién podría decir eso? Que un hombre que llora es bienaventurado. Los pobres de espíritu, las personas incapaces de hacer, de defenderse, de ellos es el reino de los... O sea, Jesús vino a enseñar unas cosas. El último, dice, porque los primeros serán últimos y los últimos serán primeros. Diga usted, en una sociedad que compite todos los días por ser el primero, enseñe usted que para ser primero tiene que ser último. Nadie lo va a entender. Enséñele usted a esta sociedad, enseñe en su casa a su marido, a su mujer, a sus hijos, que el que se humilla será exaltado, pero el que se exalta será humillado. Enseñe eso. Cuando en una casa se agarran y se dicen hasta de que se van a morir y nadie se ve, y dígale usted, humíllese. Dígale usted a una persona, dice la palabra blanda, quita la ira, mas la áspera hace subir el furor. Hágale usted una conversación a una persona llena de mal genio, airada, iracunda. Dígale, hermano, humíllese, porque el que se humilla será exaltado. Pues le echa la madre. O sea, si usted pone a torearlo. Mis queridos hermanos, vivimos en una sociedad que para ser usted primero tiene que pasar por encima de los demás. La vieja presumida del barrio tiene televisor de 3 millones, sala de 5, comedor de 8, y eso la hace a ella la mejor del mundo. Tiene pinturas cada 2 meses, manicure cada 8 días, se alisa el pelo para ir a trabajar. Los zapatos de ella son, si no son Vélez, son Mario Hernández. Su ropa es original y eso la hace la vieja más presumida del barrio, porque nosotros nos medimos por cuanto tenemos. Digan ustedes si muchas veces no viene el jefe a llamarle a uno la atención por llegar tarde y es el corazón tan altanero que responde, fuera de cotudo con paperas. Llega tarde, se le llama la atención y antes contestando. Y yo no estoy aquí para que me humillen, ni salen, ni tiran las cosas. Estamos en una sociedad donde respondemos con una piedra, porque no hemos aprendido a ser humildes. Mi jefe me pregunta y me dice, Ever, ¿usted por qué llegó tarde? Y en serio que yo ya tenía tramadas 5 mentiras. Semáforos en rojo, manifestación, bus varado, ya las tenía listas para dispararlas. Y yo le dije, jefe, me levanté tarde. Y de ahí para adelante todo empezó a salir mal. Todo. Los semáforos se pusieron en mi contra. Todo. Porque el que se levanta mal, todo se pone en contra. ¿Quiere que les diga algo? Y le toca agacharse porque su jefe le está pidiendo, si le está pagando, le está exigiendo respuestas. Y muchos de nosotros no aprendemos a agachar la cabeza. Viene un marido y tienen una disputa, y apenas termina la disputa, alistan la ropa en una maleta y salen y se largan. Y dejan los hijitos botados por una discusión con su mujer. ¿Por qué? Porque son corazones inflamados de orgullo. Eso es lo que enseñó esta civilización, eso es lo que vive esta sociedad. Ese es el combustible que mueve esta sociedad, el orgullo, la altanería, la altivez. Es lo que mueve el corazón. Una persona compra una camioneta último modelo y no queda tranquilo si no se la muestra a todos los compañeros de la oficina. Y no la va a montar y no la va a disfrutar hasta que no se la muestre hasta el último compañero de la oficina. Una persona está estudiando una especialización y va a darle cuenta a todo el mundo para que la gente lo llame intelectual, lo llame inteligente. ¿Saben algo? Ni siquiera pueden disfrutar lo poquito que tienen. ¿Cuál es la razón? ¿Saben cuál es la razón? Tienen que contarle a todo el mundo, porque si no, no se sienten felices. Y son viles y desgraciados si la gente no los admira. Y se sienten menos que las personas si no aplauden lo que hacen.
¿Saben cuál es la razón? El orgullo que cobija ese corazón. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas. Ahorita la Navidad, no saben quién tiene el árbol más grande, ni las luces más costosas, ni los muñecos y los aparatos más caros. Y si pueden colocarle luces por toda la casa diciéndole yo soy el rico del barrio, lo van a hacer. Porque lo que necesitan es impresionar a esta sociedad. Eso es lo que hay en el corazón. Y Dios les permitió ir a Estados Unidos y se toman una foto allá con Mickey Mouse. Uy, no la refriegan en 5 años. Y Dios les dio la oportunidad de ir a Francia y se toman una foto en la Torre Eiffel. Uy, nos tenemos que aguantar la foto 8 años. Los colombianos no somos como los franceses. Allá sí son ordenados. A mí qué me importa si los franceses son más ordenados. Pero tiene que refregarle en la cara a los que no hemos ido. Orgullo, mi querido hermano. Inflamados de orgullo. Lo ascendieron. Por supuesto que es una bendición para los que los ascienden. Pero llega donde los pobres a hablar de plata. Eso es un delito, eso es un pecado. Usted hablando delante de su hermana, la desempleada, de que le han dado 3 ascensos en la empresa y que por su inteligencia y por la adquisición de sus amigos, usted donde va hablando de plata delante de pobres, eso debería ser un pecado, debería pagarse con cárcel. Y usted habla del honor de sus hijos universitarios, que mis hijos son universitarios y que mis hijos y la otra luchando con un hijo en un centro de rehabilitación. Hipócrita, mejor cállese. ¿Sabe qué es eso? Orgullo, 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 altivez. ¿Y usted tiene la nevera llena? ¿Qué hace hablando delante de la gente que tiene la nevera desocupada? Del bienestar que usted tiene. ¿Eso lo hace más? Eso es hipocresía, mi querido hermano. Y estar hablando de plata, de oportunidad, de ascensos y de viajes delante de los pobres que no tienen la oportunidad de hacer lo mismo, eso es hipocresía. Mejor cállese. Pero vivimos en una sociedad así. Esa es la sociedad en la que vivimos. Y nos medimos es por los títulos que tengamos pegados en las paredes. Y si no, les voy a decir algo. ¿Cuántos tienen su cartón de primaria colgado en la pared? Pero si tuvieran uno de oncólogo, de doctor, de ingeniero, lo tendrían en la sala, por encima del televisor. ¿Quién tiene su cartón de primaria? Enmarcado en madera de cedro bonito ahí pegado en la pared. ¿Y cuántos colombianos? Se cuentan por millones los que solo tienen ese título. Y un título en el SENA, archivista. Eso no es nada al lado de un ingeniero civil. En esa sociedad vivimos. Saque su celular y hacemos una competencia de quién tiene el celular más caro. Saque su celular y hacemos una competencia de quién tiene el celular más caro. Y luego hacemos una competencia y le damos un premio, por lo menos le regalamos unos 5,000 pesos de minutos al que tenga uno más pobre. En esa sociedad estamos. ¿Y sabe algo? Cristo vino a invertir esa realidad. Cristo vino a darle vuelta a esa realidad. Cristo vino a darle palo al capitalista, mi querido hermano, que se inflama los cachetes presumiendo de lo que tiene ya adquirido en la vida. Cristo vino a cambiar esa realidad. Cristo vino a cambiar ese pensamiento en la vida de las personas. Por supuesto que estudie, por supuesto que trabaje. Si Dios le da a usted un ascenso, gloria a Dios. Es Él el que le está abriendo puertas. Arrodíllese y dele gracias a Dios que Dios le está abriendo una puerta. Y si Dios le da para ir a Francia a ver el mundial en Qatar, si Dios le da lo que le dé, bendiga el nombre de Dios por todo lo que Dios le dé, porque es de Dios el dador de esas cosas. Y así como le da al impío, también le da al Hijo de Dios. Dele gracias a Dios por lo que le ha dado, pero no presuma delante de la gente de eso. ¿Sabe dónde está el éxito? El éxito está en que usted tenga mucho, pero siga siendo humilde. Si usted llega a ese punto, usted es un hombre de éxito. Si usted llega alto, Dios le permite estudio, carreras, trabajo, plata y viajes, pero usted se mantiene humilde, mis queridos hermanos, ahí está el éxito. El principio de la sabiduría, dice la Escritura, es el temor a Jehová. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová.
Mi querido hermano, ¿por qué le digo yo que vino a invertirse la torta, vino a cambiarse la arepa, vino a invertirse las cargas? Mire, el apóstol Pablo, después de haber dicho lo que era, luego dice en el versículo 7, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. ¿No es invertir la carga? ¿No es invertir completamente la carga? No es decir, claro, por supuesto, yo he tenido mucho, Dios me ha dado mucho, Dios me ha enriquecido. O sea, es lo que está diciendo Pablo. Dios me ha hecho una persona afortunada por todo el conocimiento, la experiencia, el ejemplo y lo que le ha aportado a la sociedad. Dios me ha dado mucho. Él puede decir, esas cosas las he conseguido, pero todo eso no es nada. Todo eso no es nada. Y las he estimado como basura, al lado del conocimiento de Cristo. ¿Saben qué era lo que entendían los primeros discípulos? Que lo primero era Cristo. Sin violar, amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con toda la potencia de tu corazón, amarás al Señor. ¿Sabe algo? Que el mayor logro que usted ha tenido en la vida no es su título universitario, tampoco es su trabajo, y mucho menos su mujer. El mayor logro que usted ha tenido en la vida realmente fue lo que Él logró por usted. Que Cristo esté en ese corazón, eso es lo mayor que usted tiene. Muchos presumen de sus pares que tienen y se sienten orgullosos de sus padres, pero dice la Biblia, aunque padre y madre me dejaren, con todo el Señor me recogerá. Muchos están por allá presumiendo de neveras llenas y lo único que nosotros tenemos para presumir es Jehová mi pastor, nada me faltará. Uno anda presumiendo de los carros, de los viajes y de las joyas, y ¿sabe que estamos nosotros? Dicen que habita el abrigo del Altísimo, morará bajo las sombras. ¿Sabe qué es lo único en lo que nosotros podemos presumir? Es su palabra y lo que Él ha hecho por nosotros. Podemos presumir de decir las cosas viejas que pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Nosotros podemos decir que nuestro Cristo ni siquiera podemos ir a visitar la tumba, porque la tumba está vacía. Nosotros podemos presumir que nuestro Dios se levantó al tercer día entre los muertos. Ni Mahoma, ni Mao Zedong, ni Fidel Castro, ni ninguna plaga. Mi querido hermano, el que se levantó de los muertos fue nuestro amado Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Si de algo tiene usted que gloriarse, gloríese en Cristo. Si algo tiene usted que decir, inflamarse los cachetes, mi querido hermano, fue lo que Cristo hizo por usted. Si de algo puede usted decir, es como dice el apóstol Pablo, sí que tuve todo eso y conocí todo eso, pero lo único que me inflama el corazón de alegría es que Cristo está sentado en mi corazón. Esa debería ser la mayor alegría en la vida de un creyente. ¿Sabe qué dice el apóstol Pablo? Pero cuántas cosas eran para mí ganancia. Mire, mi querido hermano, entran a una universidad cristianos y salen ateos. ¿Miento? Entran a un trabajo cristianos y salen parranderos. ¿Miento? Entran a un trabajo casados y salen separados. ¿Miento? Son los que les abran un poquito la puerta y se les olvida que son cristianos. ¿Cuántos soldados han caído porque se les ha abierto una puerta? Y a veces uno no sabe si es una bendición o es una maldición. Y muchas mujeres orando, ay, que mi marido consiga trabajo, y el sinvergüenza consiguió trabajo y la dejó. Y uno no sabe eso qué es, si eso es una bendición o es una maldición. Ay, mi hijo fue al exterior, se fue cristiano, llegó musulmán. Se fue cristiano, volvió parrandero, drogadicto. Y uno no sabe si muchas de las puertas que se están abriendo son para bendición o son para maldición. Y se toman una foto en un lugar, y se toman pero yo nunca los veo tomándose una foto en una iglesia. Solo toman fotos en los lugares turísticos, pero yo nunca los veo tomándose una foto allá, llorando en la presencia del Señor, clamando. Nunca tomarán una foto así.
y se apartarán de los caminos del Señor por las puertas que Dios le abrió. Hermana Gloria, yo tengo que echarle un piropo públicamente. La hermana Gloria tiene su trabajo. Oramos y oramos por el trabajo harto, ¿cierto, hermana? Harto. Y mi hermana a veces le dan un domingo, y no hay un domingo que la hermana tenga su libre que no venga a la iglesia. Y Dios le dio un trabajo, y cuando tiene la oportunidad para venir, porque ella desafortunadamente trabaja por turnos, pero aquí la vemos cuando ella puede venir. A veces llega del trabajo cansada desde el norte, casi que desde Lijacán, y llega aquí, se baja a las 7:30 de la noche, y cansada te viene hasta con hambre, y viene acá y recibe la palabra del Señor un jueves lloviendo. Los trabajos no pueden enfriar ese amor. El estudio no puede apagar. Conocí a un hombre que me preguntaba, ¿me caso con esa mujer o no me caso? Para que la muchacha estaba bonita. Y yo por mí le hubiera dicho, uy, cásese. Y yo lo miraba y yo decía, uy, yo no sé qué decirle. Y él me decía, no, que es que ella no es cristiana y que no es cristiana. Y yo dije, no, yo ya le veo un problema. No es totalmente el problema completo, pero yo veía un problema. Oiga, se casó y no volvió a la iglesia. Esa mujer lo terminó ¿qué? Apartando de los caminos del Señor. ¿A cuántos de nosotros un trabajo no nos ha apartado? ¿A cuántos de nosotros la universidad no hizo tales estragos que casi que ni siquiera volvíamos a la iglesia? Mis queridos hermanos, tengo que decirles, ¿sabe qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. ¿Sabe qué más dice el apóstol Pablo? Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Miren esto tan bonito. Y lo tengo por basura, por ganar a Cristo. ¿Sabe qué significa eso, mi querido hermano? Donde quiera que usted vaya predicando la palabra del Señor. Yo ahora tengo una complejidad y es que no puedo ir en un taxi, en un Didi, en un Transmilenio, no puedo entrar a un negocio sin compartir a Cristo. Me senté ayer en una pescadería a hablar con un hombre y no perdí la oportunidad para invitarlo a la iglesia. Me he tratado de convertir no solamente en un pastor, sino en un evangelista, de tal manera que toda la oportunidad que Dios me dé vivir, yo pueda acercar a un pecador a los caminos de Cristo. ¿Sabe algo? Si Dios lo lleva a una universidad, predique a Cristo. Ahí está el éxito. ¿Sabe qué dice la escritura? Yo honro a los que me honran. Yo honro a los que me honran. Mis queridos hermanos, si Dios le da a usted una oportunidad de ascenso, no sea orgulloso. Inclusive, yo tengo un hermano que dice, nosotros en mi trabajo, cuando llegamos, a todos les gusta que yo ore. Y nos reunimos todos y oramos, católicos, no católicos y cristianos se reúnen a orar. Esa es la vida del cristiano. Y si usted va a comer delante de las personas, yo sé que es inoportuno y los va a incomodar, pero de repente si usted dice, venga, oremos por los alimentos, y la gente lo va a mirar como por respeto va a decir, bueno, venga, oremos por los alimentos. Y usted tiene que llevar a Cristo donde quiera que vaya. Y si le toca dentro de una ballena como al pobre Jonás, no importa, mi querido hermano, lleve a Cristo. Y si Dios le abre la puerta en el exterior, aproveche que están abriendo puertas en el extranjero para salir a viajar, lleve a Cristo. Donde quiera que usted vaya, lleve el evangelio. Sea un verdadero soldado de Jesucristo. No importa lo que usted tenga. Porque yo me he dado cuenta también que entre más estudio tiene, menos hablan de Cristo. Si se vuelve un ingeniero, menos habla de Cristo. Pero el obrero, el carpintero, el carnicero, el albañil, esos hablan de Cristo a toda hora. Pero como que entre más estudio usted tenga, menos habla de Cristo. ¿Por qué? No sé. Pero quiere que le diga algo, no importa cuánto Dios le dé, no deje de predicar las buenas nuevas de salvación. Lleve a Cristo a todo lugar. Ahí está mi tío, tengo un tío que es católico, amando poder, pero el hombre cuando nos sentamos a hablar de la Biblia, eso duramos horas. El hombre no ha recibido a Cristo en su corazón, pero el hombre le da que saber de la palabra del Señor. Y yo amo estar con él sentado, porque cuando yo me siento a hablar con él, me siento a hablar del evangelio. Mi querido hermano, no importa lo que usted tenga o lo que haya hecho en la vida, lo más importante es predicar a Cristo. Ábrale la puerta al Señor en cualquier lugar donde usted vaya. Lleve esa luz encendida a todos los lugares. Ese es el éxito del cristiano. El éxito del cristiano no se mide en cuánto tiene, sino cuántos trabaja los pies de Cristo. Ese es el éxito del cristiano.
El éxito del cristiano no es cuántas cosas bonitas hizo en la vida, edificaciones, carros o casas. Pregúntese usted, si un cristiano de éxito es aquel que trae personas, almas, le arrebata las almas al infierno para traerlas que se conviertan y conozcan a Cristo, dígame cuánto éxito entonces tiene usted. ¿Usted es un cristiano de éxito o no ha traído nunca una persona a los pies de Cristo? ¿No predica de Cristo? Ese es el éxito de un creyente. Dice la palabra que por sus frutos los conoceréis. Ese debería ser el fruto del creyente, predicar a Cristo en todo lugar. Dice, por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas que os he enseñado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La gran comisión. Esa es la vida del creyente. Si tiene algo de qué gloriarse, gloríese de Cristo. Si tiene algo de qué gloriarse, gloríese de lo que Cristo hizo en su vida. Si tiene algo de qué inflamarse usted y sentir satisfacción, sienta satisfacción por lo que Cristo hizo en su vida. Esa es la mayor honra. Hablando de herencias, hace poco mi mamá me dio un reloj y me dijo, por favor, vaya y cámbiale la pila. Y yo fui, le cambié la pila, y cuando estaba delante del relojero, él llegó y miró, era un reloj Bulova y era un reloj suizo, son muy costosos. Y entonces me dijo, ¿le compro ese reloj? Yo le dije, no. Y llegó y lo destapó, y cuando lo destapó casi toda la maquinaria era en oro. Y yo dije, mi mamá, ¿de dónde salió con ese reloj? Y entonces yo lo miré y yo le dije, más o menos, ¿cuánto vale ese reloj? Y me dijo, entre 2 y 3 millones de pesos. Mi mamá se lo quitaba para cocinar y lo dejaba en cualquier lugar. Y cuando yo me quedé mirando ese reloj, yo fui a la casa de mi mamá y yo le dije a mi mamá no nos dejó camionetas, fincas ni casas, nos dejó el evangelio y para mí esa es la mayor herencia. Pero aparte de eso le dije, ay mamita, si cualquier cosa me deja ese reloj, le dije a mi mamá. Pero miren, la mayor herencia no es lo que sus papás les den, querido hermano. La mayor herencia no es la plata, no es la riqueza. Miren, muchos se van a perder detrás de la riqueza, muchos se van a perder detrás de las herencias y van a dilapidar como hijas crápulas toda la herencia que sus papás les dejó. La mayor herencia que le puede dar un padre a su hijo es el evangelio. La mayor herencia que usted ha recibido en la vida, por la cual puede gloriarse, es la palabra del Señor. Y en eso gloríese. Esa es la mayor herencia. Así que usted no se sienta menos. Que su jefe anda con una calculadora financiera, pues usted anda con una Biblia. ¿Y qué? Que el doctor anda, ¿cómo llama? Con el aparatico ese, ¿cómo llama? El estereoscopio. Y él anda con ese aparato, pues usted anda con la Biblia. ¿Y qué? Usted no es menos que nadie. Y no se sienta menos que nadie. Y no se avergüence del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Amén. Colóquese por favor sobre sus pies. Y dígale al Señor, Señor, tú eres el primero. Dígale al Señor, nada de lo que tengo, Señor, se compara contigo. Tú eres lo primero, lo necesario.